Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy honesto cuando no copio en los exámenes. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre el virreinato peruano. Específicamente vamos a tratar la organización política del virreinato. Eso se refiere al conjunto de autoridades que van a administrar este virreinato. Comenzamos con las autoridades metropolitanas, que se refiere a aquellas autoridades que se encuentran en Europa, específicamente en España. Comenzamos por el rey. El rey es la máxima autoridad del virreinato. Concentra todos los poderes: político, económico, administrativo, judicial, etc. Este rey está gobernando por derecho divino. Eso quiere decir que Dios lo ha nombrado y lo ha designado para gobernar. A las leyes que van a dictar los reyes se les llama cédulas reales. Durante el virreinato del Perú hubo dos dinastías reinantes en España. La primera de ellas es la dinastía Habsburgo, de origen austriaco. Así tenemos, por ejemplo, a Carlos I, llamado el Hermoso, conocido como Carlos V en Alemania, que es el fundador, el creador de este virreinato. Luego tenemos a Felipe II el Prudente, Felipe III apodado el Piadoso, Felipe IV llamado el Grande y Carlos II apodado el Hechizado. Este Carlos II no deja descendencia, por lo tanto sale del gobierno la dinastía Habsburgo y entra una nueva dinastía. Luego de la Guerra de Sucesión Española, la dinastía que se instaura en España es la dinastía Borbón, originarios de Francia. Estos reyes van a ser, por ejemplo, Felipe V, llamado el Animoso, Fernando VI, llamado el Justo, Carlos III, el Político, conocido como uno de los reyes que aplica la mayor cantidad de reformas y cambios para el virreinato, Carlos IV, el Cazador, y por último Fernando VII, el Deseado. ¿Y por qué decimos por último? Porque es con este rey que el virreinato del Perú llega a su fin y se consolida la independencia en América. También como autoridad metropolitana tenemos al Consejo de Indias, que se encargaba de dirigir los intereses de España en América, elaborando diferentes tipos de leyes desde España, pero iban a regir en el virreinato. Además, esta institución se encargaba de realizar el juicio de residencia. El juicio de residencia es un juicio que se le hace a las autoridades, sobre todo al virrey, cuando termina su periodo de gobierno. Se le pregunta qué cosas ha hecho durante su mandato, algo positivo, de repente algo negativo. Se le hacen las investigaciones necesarias para tener una apreciación más exacta de cómo fue el gobierno de determinado virrey. Respecto a las autoridades locales, se refiere a aquellas autoridades que se encuentran en América del Sur, es decir, acá en el virreinato peruano. Comenzamos con el virrey. El virrey es la máxima autoridad en el Perú. ¿Y por qué existe un virrey? Lo que pasa es que, como el rey no puede estar en dos lugares, no puede estar en España y en América del Sur, el rey se queda en España y designa a un visorrey, a un casi rey, para el virreinato del Perú. Porque este virrey tiene las mismas funciones y capacidades del rey de España. Incluso viste de la misma manera.
tiene todos los poderes que el rey de España puede concentrar en Europa, pero el virrey se encuentra aquí en América del Sur, en el virreinato del Perú. Por eso se dice que representa al rey. En total, en el virreinato del Perú hubo 40 virreyes. Estas leyes que dictaba el virrey en el virreinato del Perú se le llamaban ordenanzas. A su vez, hay que conocer un término llamado el pliego de mortaja. Cuando el virrey, que era designado por el rey, venía desde España, porque el virrey siempre fue español, hacia el virreinato del Perú, venía con un documento sellado que el rey se lo entregaba. A ese documento se le llama pliego de mortaja. ¿Y qué contenía ese documento? Contenía los posibles virreyes en caso de que el virrey que ha sido nombrado fallezca. Y recuerda que al terminar su gobierno se le aplicaba el juicio de residencia. La pregunta es, ¿cuántos años duraba su periodo de gobierno? Bueno, los virreyes gobernaban durante toda su vida. Acá tenemos algunos de los principales virreyes. Por ejemplo, Blasco Núñez de Vela, el primer virrey que ha tenido el Perú, que tú ya sabes que fue asesinado durante las guerras civiles entre españoles. Francisco de Toledo, quien establece mediante las visitas toledanas una reforma del virreinato peruano, y es a quien se le considera el verdadero organizador del virreinato, porque instaura, por ejemplo, la mita, los diferentes impuestos, organiza administrativamente el virreinato. Es el quinto virrey y considerado como uno de los más importantes. Luego tenemos a Manuel Amat y Juníet, este virrey que se caracterizó por sus amoríos con la Perricholi, pues gracias a ello embellece la ciudad de Lima. Y por último, el virrey José de la Serna, conocido y recordado por ser el último virrey que tuvo el Perú. También tenemos como autoridad local a la Real Audiencia. Esta institución se encargaba de administrar justicia en el virreinato. La más importante era la Real Audiencia de Lima, y conforme iba pasando el tiempo se iban creando otras audiencias. Luego de la independencia, las audiencias van a servir de base para crear los países. Los integrantes de esta institución se les llamaba oidores, y en caso de ausencia del virrey, por ejemplo, por muerte y esperando que llegue un nuevo virrey desde España, la Real Audiencia asumía el control y el gobierno del virreinato. En menor jurisdicción tenemos a los corregimientos. Estos corregimientos estaban encargados de las provincias, estaban a cargo de un corregidor, y si bien es cierto, según las nuevas leyes de Indias, esos corregidores debían defender a los indígenas, pero ocurría todo lo contrario. Eran muy abusivos con los indígenas, sobre todo en tres aspectos, porque tenían tres funciones: cobrar el tributo indígena, aquel tributo que los indígenas tienen que pagar por haber sido conquistados por los españoles, por ser siervos del rey de España; organizar la mita, para que los indígenas por turnos vayan a la mita minera, es decir, a las minas a extraer los metales preciosos; y el reparto mercantil, que era la venta de cosas inútiles a los indígenas. Por ejemplo, los corregidores eran comerciantes y vendían afeitadores, espejos, medias de seda, correas, y eso lo vendían a los indígenas, y como los indígenas no querían comprar, el corregidor le obligaba a comprar. ¿Para qué querría un indígena un espejo si el indígena miraba su reflejo en los lagos, en los ríos? ¿Para qué querría un indígena un afeitador si los indígenas eran lampiños? Los barbones eran pues los españoles, ¿no? ¿Para qué querrían medias de seda si los indígenas tienen sus medias de lana? Por lo tanto, esos objetos inútiles eran obligados a comprarlos. Por eso estos abusos en el siglo XVIII, junto cuando entra una nueva dinastía, los Borbones,
A través de las reformas borbónicas son reemplazados por las intendencias, y de los 50 y tantos corregimientos solamente quedan 8 intendencias. En menor instancia tenemos los cabildos, también llamados ayuntamientos, que se encargaban del ornato y del orden de las ciudades. Estaba a cargo de un alcalde y sus respectivos regidores. Hoy en día estos cabildos han sobrevivido todavía, pero ahora se llaman municipalidades. Acá tenemos al primer alcalde que ha tenido Lima, Nicolás de Rivera y Laredo. Vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿de qué país procedía la dinastía Habsburgo? Esta dinastía que gobierna España cuando se crea el virreinato es de ascendencia austriaca, mientras que la dinastía Borbón es de ascendencia francesa. La pregunta número 2 te dice: ¿quién fue el primer virrey del Perú? Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Estamos hablando de Blasco Núñez de Vela. José de la Serna es el último y Francisco de Toledo es el quinto, considerado como uno de los mejores virreyes que ha tenido el Perú, el organizador del virreinato. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.